Ok, padre. Queríamos que nos contestara las siguientes preguntas. Quisiéramos saber cómo es que nace Brigadas a nivel nacional. Bueno, yo en esto pues no estuve presente en todo el desarrollo del nacimiento de Brigada. Solamente lo conocí precisamente a través del padre Luis Manuel, el coordinador que fue el creador pues de Brigada. Y por otro lado pues también hay documentos o papeles, cartas donde se los va hablando. Y la historia un poco del nacimiento de Brigadas es precisamente en Guadalajara. No sabría decirte las fechas exactas porque nunca me he preocupado realmente por eso, pero nació de un grupo de jóvenes, de un grupo de muchachos, hombres. No era mixto todavía, sino era simplemente un grupo de jóvenes que se reunieron como cualquier otro grupo de jóvenes, pero el asesor, su coordinador, el padre Luis Manuel Guzmán, y ahí empiezan a hacerse algunas preguntas, ¿no? Que era precisamente cómo atraer a los jóvenes, que era el primer problema, o sea, cómo vamos a atraer a los jóvenes. Después, una vez que se hacen esa pregunta y van contestando, cómo van viendo cómo hacerlo, entonces el otro problema era cómo conservarlos, cómo detenerlos, porque siempre el problema de los jóvenes a veces es también eso, de que llegan, forman un grupo, pero se van inmediatamente, ¿no? Entonces también ese es el problema, cómo detenerlos, cómo hacer la perseverancia de esos jóvenes. Y se empezó se fue pensando cómo ir atrayendo a esos jóvenes, y entonces empezaban a través de la reflexión, de plática, de una formación humana, una formación cristiana, y fueron buscando el objetivo que buscaban para ese grupo, que todavía no sabían ni cómo llamarle en cierta forma, ni se preocupaba. Y su objetivo pues era pues formar jóvenes en toda una formación, buscar la formación integral del joven, una formación cristiana, humano y cristiana, para que fueran células vivas ahí en su comunidad, que fueran testigos de veras, que fueran en esa comunidad, ellos siempre, que fueran llevando pues siendo el ejemplo, el testimonio para ellos. Se formó por fin el grupo y comenzaron a ir buscando y vieron cómo debían tener una preparación, una formación que llamaban una preevangelización, y después ya vieron que era necesario un retiro fuerte, y esto pues fueron llamándole a este retiro, le llamaron una brigada. El padre Luis Manuel fue tomando de alguna manera nombres del ejército, de la milicia, por esas brigadas, por eso tienen otro como Vivac, por ejemplo, ¿no? Entonces le llamaron la brigada a ese grupo, ya un grupo más o menos preparado, que tenía una preparación, una preevangelización, para darle así ya una formación ya más fuerte, basada como principio en su bautismo, en su fuente, su centro, el bautismo, y como su mística pues era la amistad, el amor. Padre, ¿y aquí a Mexicali cómo es que llega el movimiento? También aquí todavía yo no regresaba, yo no estaba ni siquiera en Mexicali, en la primera brigada, pero más o menos también la historia me la sé, porque pues ya la primera brigada fue en marzo del 72, y yo comencé a conocer brigadas. Bueno, oí lo de brigadas por una carta que me enviaron a Montezuma cuando estaba estudiando por allá, pero aquí existía aquí en Mexicali la directora de la Academia Félix de Jesús Rullé, de las madres de las del Félix. Era hermana, o es hermana pues, del padre Luis Manuel Guzmán, la madre Consuelo Guzmán. Y estaba también, había un padre, el padre de los misioneros del Espíritu Santo, el padre Sergio, se me fue el apellido. Bueno, por lo pronto el padre Sergio, ¿no? Que era conocido una vez por el padre Sergio, de los misioneros del Espíritu Santo. Y estaba también aquí el hermano Salvador Gómez, que era el director del Instituto Valle de Mexicali.
Entonces ellos empezaron a formar, por así decir, juntamente con la madre Paulina de las Madres Auxiliadoras y algunas otras religiosas por ahí, pero en general ellos empezaron a formar, a petición pues del mismo señor obispo, el grupo de pastoral juvenil. Y entonces pues se les ocurrió también traer, puesto que en Guadalajara y algunos otros lugares de Morelia mismo, en México, estaba dando frutos brigadas, y entonces la madre Consuelo estaba muy relacionada con su hermano. Entonces, y más que nada el padre Luis Manuel, como era también misionero del Espíritu Santo, entonces hubo esa relación, el padre Sergio, de la madre Consuelo, el padre Luis Manuel, y ya se relacionaron con ellos allá en Guadalajara. Vinieron, presentaron aquí les presentaron a los padres, en general a los padres de la diócesis, lo de las brigadas, expresándoles, diciéndoles que querían ayudar, o sea, formar líderes, y esa era la idea que todavía de alguna manera va estando presente pues en el movimiento, es para formar líderes y luego que continuaran trabajando en sus grupos juveniles. De allí que una de las cosas siempre de brigada es no hacer el grupo de brigadas propiamente, sino lo importante es que trabajen de veras en sus parroquias, que no sean unas células muertas, sino células vivas realmente, ¿no? Entonces de ahí invitaron pues al padre Luis Manuel, estuvieron haciendo, le dijeron lo que tenían que hacer, comenzaron a hacer pues de alguna manera una formación, una prebrigada, y en marzo del 72 se hizo pues la primera brigada, dirigiéndola al padre Luis Manuel, y estando presente ahí también pues el padre Sergio y la madre Consuelo, la madre Paulina, el hermano Salvador. Y así fue como comenzó la primera brigada. Ya por eso fue el enlace, más que nada pienso que fue la madre Consuelo, que hermana del padre Luis Manuel, que influyó para él. Padre, ¿y la primera brigada es como las conocemos ahorita, mixtas, o fue nada más de hombres o junior, o cómo fue? No, aquí la primera brigada fue, puesto que ya en Guadalajara ya eran mixtas también, entonces ya fue lo normal, comenzaron mixtas, y en ese tiempo había nada más brigadas, eran brigadas nada más. En juniors, no sé, hasta después, las brigadas nacieron juveniles, no juniors ni nada de eso, fueron brigadas juveniles. El problema fue de que, bueno, no problema, sino quizás lo que se vino aquí fue que desde en Guadalajara también, después de la brigada, bueno, antes de la brigada tenían los muchachos sus pláticas en Guadalajara cada martes, tenían, no sé si ahora todavía tienen, pero sí eran las famosas pláticas del padre Luis Manuel los martes, eran sus pláticas. Debe haber aquí en Mexicali, algunos de nosotros debemos tener un librito de puras pláticas del padre Luis Manuel de los martes, están muy interesantes. Entonces pues iban los muchachos a las pláticas, pero pues el grupo de movimiento de brigada siempre ha tenido muy buena aceptación, ambiente bonito, entonces se les fueron pegando a veces también a las muchachas, por ejemplo, las dejaban ir, pero solamente que llevaran a la hermana, al hermanito, a la hermanita, ¿no? Entonces se fueron pegando, entonces se fue viendo la necesidad de hacer también un grupo de más pequeños, y se hicieron las brigadas juniors, y hubo hasta de bambinos, más pequeños todavía, pero no pegaron así mucho en eso, porque quizá, no sabemos, no sé cuál sería la razón, porque fue en Guadalajara donde había, aquí nada más. Comenzamos con brigadas grandes, la primera fue de grandes, fue mixta, fue muchos muchachos, hasta hubo de San José, California, por allá, ¿qué rumbos hubo? También invitaron muchachos de allá, así que fueron brigadas juveniles todos. Claro, estaban muy chavalillos los muchachos y las muchachas que hacían brigadas en ese tiempo, no eran de 18 años en adelante como ahora, sino eran de también 15, 16, lo que ahora son juniors, en realidad en ese tiempo ya podían ser grandes, no había así tanto, eran prácticamente a veces algunos de secundaria o la mayoría de preparatoria. Ahora, aquí en Mexicali, la brigada juniors comenzamos, es más, no comenzaron aquí en Mexicali. La primera brigada junior se hizo en Sonoita, y ya iban como unas 5 o 6 brigadas aquí en Mexicali, y se hizo la primera brigada en Sonoita.
Y ya la segunda brigada sí la hicimos allá en el seminario, y de ahí para acá fue donde empezó a tomar fuerza, porque la brigada junior allá en Sonorita no dio mucho, o dio allá, pero no tuvo resonancia para acá, y se comenzó con la segunda brigada junior en el seminario. Padre, ¿y el primer asesor entonces de brigadas quién sería? El primer asesor de brigadas fue el padre Sergio. Sigue escapándoseme el apellido, ¿no? Pero de todas maneras el padre Sergio. Padre, ¿y usted cómo es que recibe a cargo el movimiento de brigadas? ¿Cómo es que se hace usted responsable de? Bueno, a mí me metieron a brigadas, ¿no? Yo no sabía ni papa de brigadas, como les decía, ¿no? El septiembre del 72, yo realmente tenía poco de ordenado, y más de estar aquí en la diócesis, porque yo regresé de estudiar en junio y luego tomé vacaciones en julio, y que tenía agosto, y en septiembre hubo una reunión de pastoral juvenil, y me invitó el señor obispo porque él quería que el asesor de brigadas no fuera un religioso, sino que fuera un sacerdote diocesano. Entonces me dijo, vas a meterte a brigadas para que después, con el tiempo, te quedes tú de encargado de brigadas. Pues estaba el padre Sergio y quién sabe cuándo será eso, ¿no? Ahí estuvimos, ya dijeron que iba a haber la segunda brigada en diciembre. Y me dice el señor, bueno, para que tú vayas a la brigada y puedas estar allí. En realidad a mí se me olvidó que iba a haber brigadas, y el mero día de que iba a entrar a brigadas, en la mañana me habla el señor obispo y me dice, ¿ya estás listo para irte a brigada? Y yo le dije, sí, ya estoy listo, ya estoy. Y entonces me metí, hice la segunda brigada, tuve en realidad prácticamente nadie me conocía como padre, algunos por ahí pensaban que era conserje de catedral, y hasta que me vieron por allá celebrando, entonces decían, ¿qué andas haciendo tú allá? Pues, soy padre, ¿no? En ese tiempo ya. Y terminaba la segunda brigada, todo normal, y después hubo ahí celebraciones de Navidad y reuniones de brigadas y posada de brigadas, etcétera, la rosca de reyes de brigadas, pero pues ahí hubo un problema que, quién sabe, el padre Sergio dejó el sacerdocio, y entonces pues a fuerzas tuve que entrarle. Ya no había más, no era de esperarme, sino que nos dicen, bueno, pues que el padre Sergio deje el sacerdocio, y yo no había otro padre allí en brigada, entonces tuve que entrarle al quite. Claro que pues me ayudó muchísimo, estábamos mucho, porque había un equipo, de cierta forma, como le decía, la madre Consuelo, el hermano Salvador Gómez, y la madre Paulina, pero sobre todo la madre Consuelo, el hermano Salvador, estaban muy metidos en todo eso, lo de brigada, y comenzamos a trabajar, a seguirle, y por otro lado pues fuimos buscando a través de muchas experiencias de ir pues buscando con los mismos muchachos cómo llevar adelante el movimiento, y se fueron sacando a través de experiencias, a través de ir buscando, a través de una búsqueda constante, pues fuimos dándole, haciendo caminar el mismo movimiento, haciendo que de veras tratara de seguir lo que quería el padre Luis Manuel, pero además, o sea, buscando, creando cosas. De hecho, el padre Luis Manuel en muchas ocasiones expresaba que la organización del movimiento aquí en la diócesis era como él quería que fuera en todas las demás diócesis, nada más que allá era otra cosa, porque era realmente un grupo de una parroquia, pues. Si nosotros íbamos, por ejemplo, qué sé yo, a Río Verde, pues Río Verde era el grupo de la parroquia de Río Verde, ¿no? Si íbamos a Morelia, pues era el grupo de la parroquia, creo que es de la Cruz, o no recuerdo cómo se llama, ahí la parroquia que tenían los padres, pero no era ni de la diócesis, ni de la ciudad, ni mucho menos diocesano, ¿no? En cambio aquí siempre desde que comenzó, fue un grupo diocesano, un movimiento diocesano. Padre, pues ya nos contó mucho de brigadas, ¿no? Pero quisiéramos saber cuáles han sido sus experiencias como asesor y como brigadista en todo este tiempo que usted tiene. Haciendo la prueba. Bueno, experiencias como
como asesor de brigadas, pues son muchas, ¿no? O sea, realmente es toda la vida, y para mí, pues brigadas ha sido es el movimiento que ciertamente no es el único pues que nos puede llevar, pero digo, para mí ahorita, pues es el movimiento de algo en el que yo me he metido realmente a trabajar, y que, si se puede decir, pues yo he dejado ahí mis años mozos en brigada, ¿no? Así, hablando de jóvenes, pues he estado con ellos, y ha sido pues unas experiencias, por una parte sí, duras. En primer lugar, pues como en el momento que tomé como asesor, fue una de las experiencias más duras. Yo tenía menos del año de ordenado. El padre Sergio era ¿cómo diría? Pues era el héroe, era queridísimo por todos los muchachos, ¿no? Lo querían, y teníamos que hacer nosotros pues también, o sea, que siguieran queriéndolo al padre, que brigada no se fuera para abajo, ¿no? Estaba brigadas en su apogeo, era la primera brigada, y entonces fue una experiencia muy dura, cómo decirles a los muchachos, cómo hacerles entender porque a veces son cosas que uno no entiende, que Dios es el único que puede juzgar, que puede decir, y al contrario, o sea, querer a una persona que hizo mucho por el movimiento, y que de buenas a primeras aparentemente podía venirse abajo todo, ¿no? Entonces fue una experiencia muy dura. Varios muchachos no entendían, decían, no es posible esto, no puede ser, y ustedes me pueden entender, decían, de veras, alguien que esté entregadísimo, lo máximo, y de repente dejar el sacerdocio, es tremendo, ¿no? Y tener que decir, bueno, pues Dios es el único que sabe, lo importante es que nosotros tenemos que seguir. Gracias a Dios la mayoría sigue adelante, seguimos trabajando. Después, pues las brigadas continuamos trabajando, apoyados de Guadalajara, y otra experiencia muy bonita pues fue en el momento en que nosotros nos lanzamos a hacer una brigada ya solos, y que vimos que de veras que podíamos, ¿no? Que podíamos, tanto su servidor como asesor, como los demás, los auxiliares, etcétera, ¿no? Entonces que dijimos, caray, que nosotros podemos, y podemos también dar apoyo, y hasta tuvimos pues otra experiencia acá de ayudar acá a los del Valle Imperial, que ya también tienen muchas brigadas allá, y nos lanzamos hasta hacer brigadas por allá en Nebraska, a Lincoln, Nebraska, solo fue una, pero nos lanzamos para allá, que también pues pegó, pero sí estaba muy retirado, y además era un ambiente totalmente distinto también, y que se hubiera requerido de una presencia mucho más cercana de nosotros, ¿no? Entonces también fueron experiencias muy bonitas. Otra experiencia padrísima pues fue también el vivac nacional que tuvimos aquí en Mexicali, en donde nos lanzamos a hacer un vivac en que todas las... nosotros éramos cuando íbamos a los vivacs, en donde fuera, el Mexicali siempre fue una delegación muy crítica. O sea, al hacer la evaluación decíamos, esto estuvo mal, esto estuvo muy bien, felicidades por eso, pero también sabíamos poner a la luz las deficiencias que había. Entonces, pero al tocarnos nosotros aquí todas esas deficiencias que habíamos visto, entonces dijimos, no pueden suceder aquí, no deben suceder aquí, y nos propusimos de veras hacer un vivac, pues prácticamente un vivac modelo, ¿no? Y gracias a Dios también no hubo deficiencias, porque mientras seamos humanos pues habrá deficiencias, ¿no? Pero fue un vivac que decían, bueno, ¿cómo lo hicieron, no? En ese tiempo estaba un coordinador a nivel nacional, un padre también misionero del Espíritu Santo, y entonces Chava, el Salvador, padre Chava, y también decía, oye, pero ¿cómo le decían? Porque una de las cosas que decíamos nosotros, por ejemplo, en todos los vivacs a donde íbamos, pues los brigadistas que nos recibían, en realidad ellos no vivían el vivac, porque andaban que cargando sillas, que haciendo de comer, que etcétera, ¿no? Y lo del vivac, nada. Entonces nosotros decíamos, es que los anfitriones son los primeros que deben vivir el vivac, y nosotros nos propusimos todo tener tan ordenado, tan bien planeado,
que de veras decíamos, había una plática, órale, ahí estaban todos los de Mexicali, estaban ahí, ¿no? Y que nada de andar a querer los sillas o cosas así por el estilo, ¿no? Que si era la oración, órale, vamos todos a la oración. Y así, rápido, y nos torturamos un año en la preparación, pero gracias a Dios pudimos, a veces hasta, pues ahora había gente que pensaba, pues, había muchos muchachos que en el momento oportuno se les salía y salían adelante con mucha iniciativa, ¿no? De eso, pues podemos decir, ahorita muchos están trabajando, son jefes de muchas cosas, ¿no? Entonces les va valido pues mucho de eso también. Otras experiencias muy bonitas también, de cierta forma. Que andaban pensando ya que, aquí andamos todavía. Hablo tanto y dice, ay, ya, para. No se crea. Así que, y entonces en ese sentido, otra de las experiencias pues así muy bonitas fue que también, aunque no fue por brigadas, pero brigadas fue trabajando, en los retiros a colegios. Comenzaron invitándome a mí, pero inmediatamente desde el primer retiro yo me asocié o me ayudé con los muchachos de brigadas. Entonces siempre íbamos a un retiro y yo invitaba a 5 o 6 muchachos para que me ayudaran al retiro. Y fueron retiros, por ejemplo, de Villafontana, de La Olga, acá del otro lado, de Salvatierra. Entonces, muy bonitos, y todavía, ahora que estoy aquí en Villafontana, me encuentro con muchas muchachas que, ¿se acuerda del retiro que tuvimos? ¿Quién se acuerda de mí? Porque acordarme. Pero ¿se acuerda? Es que tuve en un retiro de pues, tantos retiros que tuvimos. Y gracias a Dios fue algo muy bonito también, ¿no? Lo mismo, brigadas, pues que ha venido a lo largo, ahorita lo he visto y esto va como una piedrita por ahí para brigadistas, ¿no? Una piedrita. Los veo un poco apocados en el aspecto diocesano. O sea, sí está brigadas, pero no suena, pues, no suena, le hace falta que suene, porque pues mucho tiempo brigadas fue el que llevaba la batuta de pastoral juvenil en todas partes, ¿no? Y andaban, pastoral juvenil eran los brigadistas los que andaban ahí, eran los primeros que andaban. Y en la actualidad nos hace falta pues un poquito darle más vida, meterse. Siento que les falta más entrega a los brigadistas en ese sentido. Padre, ya nos tiró una pedrada. Así es, me encanta tirar pedradas, pero aquí pues nada más, a ver, a quién le cae por ahí, ¿no? No, es que es cierto, de veras, ¿no? Es una cosa bien suave, ¿no? Es una cosa bien bonita que de veras, por todas partes, simple y sencillamente, por ejemplo, recuerdo en una ocasión, hubo una reunión, no sé, creo que era de catequesis, no sé de qué era ahí en catedral, pero a nivel diócesis. Y precisamente como nosotros siempre hemos dicho, pues el brigadista no es el que debe aparecer el brigadista, yo soy brigadista, pero se empezaron a inscribir, y se inscribían porque eran de la parroquia de, o sea, pues, echaron un gol a la parroquia de San Antonio, ¿no? Y entonces decían, pues no, si era de Santo, ponían parroquia de San Antonio. Y llegaba Lupita, no, pues soy de la parroquia de San Antonio. Y llegaba, no, pues soy de la parroquia de tal. Y entonces me llegó una persona y dice, padre, ¿y qué pasa pues con sus brigadistas? No hay nadie. Y le digo yo, a ver, préstame la lista de los que están ahí. Y empecé a decir, la mayoría eran brigadistas, ¿no? Entonces tenían su peso y para todos lados, de veras, los brigadistas contaban. Porque hasta un coro bien bueno que había de brigadistas, etcétera. Hasta eso había, y nos invitaban a veces para celebraciones de a nivel diócesis, el coro de brigada estaba ahí, ¿no? Entonces ahora pues sé que está por ahí un coro, están ensayando para la misa, para que venga el nuevo obispo, pero pues no podemos decir, hay brigadistas, pero no podemos decir es de brigadistas, ¿no? Porque en realidad son de todos los grupos, etc. Pero así muchas cosas que de veras eran los brigadistas que apoyaban, los que andaban siempre en esto, y hace falta que de veras se sienta un poquito la presencia de sí, son algunas, él como asesor así de brigadista, y pues como brigadista pues es lo mismo en cierta forma, ¿no? Es lo mismo porque no puede uno separar, pues soy brigadista, soy asesor de brigadista, ¿no? Sí. Padre, ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje que usted le diera a todos los brigadistas? Bueno,
Yo pienso que el movimiento de brigadas de veras tiene muchas cosas que darle al joven. De veras vale la pena. Y lo descubrimos, todos los brigadistas lo han descubierto en el momento que han hecho su brigada, ¿no? Pero que necesitamos pues enamorarnos también de brigadas. Me parece como que buscamos, que hemos tenido ahora la brigada como la meta final. Y allí nos quedamos. Ya llegué a lo máximo y entonces ya estuvo. Y sin embargo, lo que yo les he dicho siempre es apenas un paso. Se lo decimos en el retiro en el curso de prebrigada. La brigada es un paso nada más. No es la meta, es un momento. Pero entonces necesitamos de veras enamorarnos de brigadas, y entonces sí, si estamos enamorados, daremos la vida también por brigada. Si no estamos enamorados, no mandan. Entonces mi mensaje es que tenemos que enamorarnos, y vale la pena de veras también enamorarnos para dar la vida de veras así en la juventud, en esa entrega de la juventud plena, para poder de veras gritar así con todas sus ganas de que Cristo vive en nuestro corazón. Padre, pues muchas gracias por su entrevista. Sí. Okay.